Vamos a hablar un poquito sobre el derecho procesal y vamos a hablar un poquito sobre los derechos humanos y qué tienen que ver los derechos humanos con el proceso penal y el proceso probatorio. Bueno, miren, los derechos humanos aquí en Guatemala ha habido una gran controversia en cuanto a qué fuerza tienen, pero durante muchos años nos han dicho que existe una pirámide de Kelsen, ¿va? Pero déjenme decirles que la pirámide de Kelsen no existe. No existe esa tal pirámide. Lo que existe es un control de normas en los cuales eh, cada una de las normas y dependiendo la jerarquía normativa se va a aplicar. Pero eso lo van ustedes a aprender en el posgrado. Aquí en el grado, pues todavía tenemos ese analfabetismo jurídico que vamos a decir la pirámide de Kelsen. Pero realmente aquí la constitución es lo primordial. La Constitución debe respetarse y es la máxima norma a nivel jerárquico. Cuando hablamos de la Constitución, observamos lo que es el invocando el nombre de Dios. Cuando ustedes abren la Constitución, así dice, invocando el nombre de Dios. O sea, reconocemos un ser supremo que establece el Estado, que establece también todos los derechos y obligaciones de una persona. Cuando miramos la Constitución, también miramos que la persona humana, los fines del Estado, están los derechos individuales, el derecho a la vida, la libertad e igualdad, la libertad de acción, la detención legal. Cuando hablamos de la detención legal, el artículo 6 establece que ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta o en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Los viernes, cuando su esposa, su esposo le dice, no puede salir, mostrame la orden judicial que establece mi detención legal, porque no hay nada como la Constitución. Ahora bien, cuando hay un delito que se está realizando en la calle o se está perpetrando, pues ahí lo detienen a uno. Y los detenidos son puestos a disposición dentro de las 6 horas. Y la Policía Nacional Civil o agentes particulares de fuerzas de seguridad pueden hacer una detención y que puede ser legal, deben de darlo a esas autoridades. Y las autoridades deben de llevarlo al juzgado, juzgado de turno, juzgado competente de paz, juzgado competente de primera instancia, pero no lo pueden llevar a otro lugar que no sea distinto, que sea un juzgado. Mire que lo vamos a llevar a la sede policial a tomar los datos. ¿Tomar datos de qué? Usted tiene que llevarlos juzgados. Ese es su trabajo. En la práctica, la policía, cuando hace detenciones, pues con su radio, brinda datos al 110, se crea una boleta y esa boleta del 110 registra todo. ¿Ah? Registra todo lo que tenemos, eh, digamos así, sobre una detención y la policía tiene que decir, mire, acabo de detener a Henry Andrés Almengor Caal. Henry Almengor Caal le quitó con lujo de fuerza
a Mercy Vanessa López Palma. Le quitó su teléfono celular y se lo incautamos en la bolsa del pantalón del lado derecho. Al mismo tiempo, cuando le hicimos el registro preventivo, la persona tenía un cuchillo con filo. La hoy agraviada, Mercy Vanessa López, indicó que ese teléfono era un iPhone 15 y nos dio la clave y asimismo también el número de teléfono el cual se encontraba. Entonces la policía en ese momento da ese aviso, pero la policía no lo está deteniendo porque está en una averiguación sumaria de lo que pasó. Pero inmediatamente cuando lo tiene ya en su poder, tiene que llevarlo al juzgado. En el juzgado va a hacer una prevención y va a hacer una notificación de la causa de por qué la persona está detenido en base al artículo 7, la Constitución. El artículo 8 establece los derechos del detenido y tiene que ser informado por qué lo están deteniendo, por qué tiene derecho a un abogado y asimismo también eh, no puede declarar ante nadie. La policía llega y dice, mire usted, ¿por qué está detenido? No sé, no tengo por qué yo tener interrogatorio si no está un juez. No sé si han visto las noticias. Llega el camarógrafo con el reportero y le pregunta eh, cómo se llama, cómo se llama. Mire, ¿y usted por qué está detenido? ¿Ah? Entonces se va a quedar así como, eh, ¿cómo se llama? ¿Por qué está detenido? Ah, mire, es que, pues, yo le quité y le robé a esta persona. ¿Va? Entonces, no, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Como abogados, tienen que estar en el lugar ya y pueden intervenir en todas las diligencias, sean policiales, judiciales, sin ningún obstáculo, pero algo importante, ustedes no deben de obstaculizar las diligencias que se hacen. Muy diferentes estar presente con su sindicado a muy diferente ya no realizar lo que es esa situación de interferir. Artículo 9. Interrogatorio de detenidos presos. Solo las autoridades judiciales pueden hacer un interrogatorio y la diligencia debe practicarse dentro de 24 horas. ¿Cómo operan las 24 horas, Berna? Bueno, a esas 24 horas quitémosle las 6 para ser puesto a disposición, nos quedan 18. En la práctica, por lo regular, en los juzgados, reciben las prevenciones y las revisan. Las prevenciones las hacen en la Policía Nacional Civil, las revisan y les ponen un sellito de recibido. Cuando les ponen el sellito de recibido, es hoy martes 4 de junio, el 4 de julio, eh, perdón, el 4 de junio del 2024 a las, ¿qué horas son ahorita? 7:44 se recibió la prevención. Pero cuando ustedes lean una prevención, en la prevención dicen, el hoy detenido fue indicado sus derechos constitucionales a las 14 horas. Entonces, si se dan cuenta, pues es casi 4 horas de recibir la prevención. ¿Y cuál es la guía? La guía es cuando dice que se le dijo sus derechos, que estaba detenido, a esa hora empieza a correr el plazo constitucional para escucharlos. Un juez, en un juez
¿cómo se llama en un juez? Un juez lo que tiene que hacer es realizar un interrogatorio, o más bien lo que va es a resolver la situación jurídica de un detenido en 24 horas. Pero no se va a guiar en base al sello de la prevención, sino se va a guiar en base a la hora que fue detenida la persona. Si dice que la persona fue detenida hoy a las 14 horas, entonces mañana a las 14 horas tiene que haber sido escuchado. Si no se escucha, ustedes pueden presentar una exhibición personal. A ver, abro los micrófonos. ¿Qué es una exhibición personal? ¿Es un derecho constitucional, licenciado? Derecho constitucional, ¿qué Es más? cuando se considera que a la persona se le están violentando sus derechos. ¿Qué más? Es un Cuando, amparo. Es una garantía constitucional que se utiliza para cuando una persona se encuentra ilegalmente detenido, preso o se le encuentre cautivo de su libertad, para que de Así esta es. forma no se le esté privando de forma ilegal. Muy bien, fundamento constitucional. El fundamento constitucional no lo sé, licenciado, pero en la ley de amparo y exhibición personal es el artículo 82. Muy bien, así es. Felicitaciones. también, licenciado, es el 264 constitucional 264 constitucional. Muy bien, y 263. muy bien. Bueno, quiero contarles que su de su profesor de Derecho Procesal Constitucional, yo creo que ya lo pasaron, tenía que haberles enseñado esa acción. Y la exhibición personal no es un recurso, es una acción constitucional en la cual va a proteger a una persona de que esté eh, sometida a un vejamen, a una situación de donde se esté comprometida su libertad. Un ejemplo, yo voy a dar clases el sábado 15 y de repente hay gente que no le caigo bien porque soy miembro del consejo. Y en ese momento vienen y cierran el edificio y nos encierran a todos. Pero en una de esas, pues dejan salir a los estudiantes y solo a mí me dejan encerrado y encadenado ahí en el S7 y me exigen cualquier cosa ahí de la universidad. En ese momento yo puedo agarrar mi celular y llamar al juzgado diciendo que me están restringiendo mi libertad y por lo tanto exijo mi exhibición personal. El juez va a ir a verificar que esté ilegalmente detenido, cautivo o sometido a vejámenes y va a ordenarle a esas personas que cesen esas situaciones. Eso es en la práctica. Otro caso de ejemplos, Hogar Seguro. Cuando fue esa situación, una persona interpuso una exhibición personal y la juez llegó, pero llegó tarde. A raíz de la tardanza, esa acción no se pudo realizar debidamente y se les certificó y pues la están investigando. El caso creo que todavía está abierto. Cuando ustedes reciban una exhibición personal, es lo primero que tienen que ir a hacer. Una exhibición personal no admite dilación alguna. Si usted está en un juzgado y recibe una acción de esas, lo más recomendable es hacerlo lo más rápido posible. Eh, yo recuerdo también que hay mucho abogado que le cobra a la gente por presentar exhibiciones personales porque están detenidos o retenidos en el aeropuerto, colombianos. Esas no prosperan, porque fíjense que los colombianos cuando ingresan al país les preguntan quién los invitó, de dónde vienen, hacia dónde van y lo más importante, si tienen un lugar reservado. Cuando usted va a otro país, usted tiene que indicar la dirección de la reserva de su hotel. Y si no lo hace, el Estado, y ese es derecho internacional, el Estado puede, puede restringirle la entrada.
Y eso no quiere decir que usted esté detenido, sino simplemente es expulsado del territorio y enviado a su país de origen. Bueno, pero eso es otra cosa. Los instrumentos internacionales aquí actualmente, hablamos un poquito que la Constitución pues es la norma fundamental, ya, eh, ¿cómo se llama? Va a haber también las leyes constitucionales, todos ya hemos ejercido algunas. Cuando estuvimos en pandemia ejercimos lo que es la ley de la ley de Orden orden público. público cuando nos restringieron. También fuimos a votar la ley electoral de partidos políticos. La ley de amparo, pues algunos tal vez han interpuesto alguna acción de amparo, que también es muy sui generis, o la exhibición personal que se puede interponer desde un billete de a 100, ahí en el billete de a 100 puedo interponer mi exhibición, una carterita de fósforos o un simple papel, una llamada telefónica, un correo electrónico, puedo interponer una exhibición personal. Las leyes ordinarias, pues son todas aquellas como el Código Penal, Código Procesal Civil, Código Laboral, Código de Trabajo, perdón. Y las leyes reglamentarias, pues los reglamentos. El reglamento interior de trabajo, el reglamento de la promoción de estudiantes de nuestra facultad, ya. Asimismo, también tenemos los derechos humanos. Los instrumentos internacionales son muchos. Me voy a referir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y específicamente lean su artículo 9, 10 y 11 de la Declaración Universal porque esta contiene los y las garantías del ser humano individuales del proceso penal. Ahora bien, yo les pregunto, ¿la declaración es un tratado, un convenio, una resolución o es un tratado forci voluntario? ¿Qué creen ustedes? Sería convenio, licenciado. Ven, ajá, ¿qué más? ¿Es un tratado? Tratado, ajá. Bueno, ustedes todavía no han llegado a Bien, eso. ¿Qué manda? una declaración, licenciado. Una declaración. Bueno, miren, fíjense que todavía no han llegado ustedes a ese punto, pero es de derecho internacional público. Andrés dice que es un convenio. Fíjense que el profesor Julio César Centeno Varías, en su obra, El Derecho Internacional Público, una vez él decía, y ese libro leanlo, muy bueno, que había un gran debate entre los juristas y los gobiernos, porque este instrumento no tiene la naturaleza de un tratado, sino de una resolución. Hoy en día, la declaración de Teherán nos ha dicho que no hay duda de la obligación jurídica de respetar ese contenido de esta declaración. Fíjense que esta es una resolución. Es una resolución emitida por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Y en sus 30 artículos, los fundamentales son el 9, 10 y 11 en materia procesal penal. Gracias, Andrea. También nos aporta que es convenio. Pero eso lo van a ir a discutir ustedes cuando les den derecho internacional público. Y ahora ya saben, ¿va? Ya le pueden rebatir a su profesor. Es que a mí me dijeron que es. Y léanlo porque dice resolución. Y eso es bien sencillo, pero a veces uno no lee. Pero esta declaración nos da parámetros cómo se debe de aplicar nuestro derecho interno. ¿Ya? Muy bien. También está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. ¿Ya? También está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También está la Convención Americana de los Derechos Humanos.
¿Y cuál es la relación de los derechos humanos con la Constitución y el proceso penal? Actualmente, la constitucionalización de los derechos fundamentales en la mayoría de países ha tratado la manera de dar un cauce al proceso penal por medio de principios. Y, por ejemplo, tenemos una Corte de Constitucionalidad que tiene la defensa del orden constitucional, artículo 268 de la Constitución. Pero también tenemos que esa Corte ha dicho que hay principios y garantías procesales que fundamentan un proceso penal guatemalteco. Y, por ejemplo, esta vinculación forma ha determinado formalismo del proceso penal. Cuando nosotros tenemos un proceso penal, cuando tenemos un proceso penal, este tiene fases, etapas, procedimientos, artículos, ¿ya? ¿Y quién es el encargado de velar por el sistema de justicia? Pues todo. Pero principalmente la Constitución en el artículo 251, ¿ya? Artículo 251 de la Constitución establece que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y es la que está encargada de la persecución penal. Y hay varios principios. Primero, vamos a hablar del principio de legalidad. Todo lo que está en la ley es legal. ¿Ya? Que no se aplique es otra cosa. ¿Alguna vez han escuchado este aforismo que dice, es vigente pero no positivo? Cuando hablamos de eso es de que sí está en la ley, pero no se aplica. Como por ejemplo, la ley de la vagancia, la ley del parqueo de caballos, están vigentes, pero ya no se utilizan. Bueno, también está el principio de oficiosidad, que es que el Estado tiene la obligación de ejercer la administración de justicia y proveer todas las herramientas necesarias para el desarrollo del proceso. El principio de oficiosidad, que también sea en legalidad, eso sine actio. ¿Por qué? Porque si el delito no está tipificado, no me pueden perseguir. Hace un tiempo existía una figura que cuando usted violaba a una menor, pero se casaba con ella y la honraba en el matrimonio, pues se acababa el delito. Qué bueno ese ordenamiento procesal penal, ¿no? Ahora ya no, por las convenciones del niño, las convenciones de Ginebra, también el derecho penal internacional establece que violar a un niño o una niña, pues es un delito monstruoso, ustedes. Pero al final, cuando somos abogados, tenemos que ser objetivos y tenemos que salvaguardar los derechos de nuestro cliente, aún sabiendo que es culpable, porque todos somos inocentes. También está el non bis in idem. Nadie puede ser perseguido, condenado dos veces por la misma causa. Bueno, yo creo que vamos a dar un poquito más de tiempo por los avisos que di. El que no quiere estar, pues se puede desconectar, no hay ningún problema. Igual ahorita no hay premuras de me va a dejar el bus, ya ya es tarde, tengo que caminar a la entrada, ya no existe. Estamos en la virtualidad. Va a robar 8 minutos. Entonces, el non bis in idem quiere decir que si yo fui condenado por robarme un reloj Tissot hace un año, pero me lo vuelven a aperturar, no se puede. No se puede dos veces por el mismo hecho, ¿ya? También está el principio acusatorio. Si tengo el Ministerio Público, ¿va? El Ministerio Público es el encargado de venir y quitarnos ese principio de inocencia. Fíjense que hay que hacer la cena, dice Ari. Ay, Ari, invíteme a cenar, porque yo no tengo quien me haga la cena. No, miren pues, eh,
Como les contaba, el principio acusatorio, el Ministerio Público tiene que venir y decirle a usted, usted fue. Y el abogado defensor tiene que decir, él no fue. El querellante adhesivo quiere decir, sí, usted fue. Y el juez va a decir, aquí tengo una tesis de la fiscalía y aquí tengo una antítesis de el abogado defensor. Pero el que mejor me acredite, con ese me voy a quedar. ¿Va? Es como cuando ustedes están peleando por una chica o por un chico, ¿va? A ver quién es el mejor. Pues así es esto, ¿ya? Así es esto. Ustedes son el juez. Van a decir con quién se queda, quién lleva más comida, quién lleva más flores, quién las llega a ver más, quién los llega a ver más. O sea, una tesis y una antítesis. Así es esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del principio acusatorio, también hay una locución latina que se llama nemo iudex sine actione, que concierne decir que el derecho se va a dar con los actores y con sus acciones. Y un ejemplo, a ver, Dámares, dígame usted, Dámaris, ¿cómo usted acredita una propiedad? ¿Cómo acredita que una propiedad es suya? Con mi escritura, ¿Con qué más? eh, mis documentos personales, DPI, Ajá, si no tuviera DPI, pasaporte. muy bien. Sí, si no tiene su escritura, su certificación de, del registro de la propiedad. A ver, Cheryl Mazariegos, dígame, ¿cómo me acredita usted? Diga, licenciado, buenas noches, disculpe. A ver, ¿cómo me acredita usted que usted es propietaria de la computadora donde está conectada? Tengo que tener mi factura o alguna Excelente, muy bien, 100 puntos. A ver, Lilia, Lilia, ¿cómo acredita usted que le han robado el corazón? De seguro con mi semblante, ¿no? Oye, pero viendo para otro lado. ¿Qué más? A ver, ¿cómo acredita usted que le han robado el corazón? Pues mis acciones, tal vez la persona que me ha llamado la atención, yo le dedico más tiempo, le doy tal vez un presente o es mi mayor importancia ponerle, o sea, llamarlo o escribirle. Muchas cosas pueden haber dependiendo el área donde la persona esté. Si no lo tengo enfrente, localizarlo o hay muchas circunstancias que pueden suceder. La localización, ¿va? Eso es importante. Uy, El número de teléfono. no el teléfono, muy bien. Sí, no me acuerdo, en la clase hace un año, cabal, no sé quién expuso y alguien le mandó en el, ¿cómo se llama? Se quedan 8 minutos más en clase, dice. Eh, le estaban pidiendo el número de teléfono a la expositora ahí, pero son pilas los patojos. Bueno, miren, básicamente cuando yo digo algo, pues tengo que acreditarlo, ¿no? O sea, eso es lo que tengo que hacer. Y ese es el trabajo del Ministerio Público, acreditarlo. Y yo, como defensor, tengo que desacreditarlo. El querellante adhesivo tiene que reforzarlo. El defensor no tiene ayuda, solo procesos en contra. El tercero civilmente demandado tiene que buscar, tiene que, digámoslo así, guardar sus intereses civiles. El juez es el que va a decidir, ya es el que va a decidir. Entonces, viene la pregunta de la tarea.
Cuando llega una persona y le dice, mire, Lick, fíjese que yo tengo un problema, creo que tengo un proceso penal, pero no sé de qué es, no sé qué pasa. ¿Qué le recomendarían ustedes? A ver, Emanuel, Sí, licenciado. ¿qué le recomendarías a tu cliente que te está diciendo, mire, Le- Lick, tengo un proceso penal, quiero saber qué pasó ahí, qué puedo? si yo no tengo conocimiento, licenciado, buscaría yo, le digo que busque asesoría. Pero vos sos el abogado. No Bueno, sabría decir, licenciado. vamos a aprenderlo hoy. Sí, Ari, por favor, Ari, Sí, licenciado, que se presente al Ministerio Público. que se presente al Ministerio Público. Muy bien, ¿quién más? Yo, licenciado, Sí. como ya hice mi tarea, Sí, Amanda, a ver, Amanda. aquí la tengo por escrito, se la voy a leer. Bueno, yo lo que haría sería pedirle el nombre completo y el DPI para pedir información en acceso a la información del organismo judicial como en el Ministerio Público, a efecto de que se haga un desglose de todos los procesos donde se encuentra involucrada. Edwin, Sí, licenciado, pues me presentaría como abogado penalista, le ofrecería mis servicios y le daría mi tarifa. Luego le diría que por ningún motivo él se acerque a las oficinas del Ministerio Público o algún juzgado y que me dé sus datos personales para poder yo apersonarme e ir a investigar tanto al Ministerio Público como a la torre de tribunales. muy bien. Miren, María René dijo algo cierto, primero le cobro. Por la consulta, miren, siempre cobren antes, nunca vayan a regalar las consultas, porque es tiempo, si uno tiene otras cosas que hacer. A mí ha venido gente aquí, miren, a contarme unas y del otro, y yo le digo, va, ¿usted quiere saber si tiene denuncia en el MP? Sí, va, tanto, y ahorita se lo consigo, sin moverme de mi oficina, lógicamente, ¿no? Tengo mis mecanismos, son bien sencillos. La tecnología y todo está. Tenemos el registro, el recede de personas detenidas, cuando la persona ha caído, cuando ha tenido reincidencias. Eh, pero en este caso, pues la persona está llegando a mi oficina y pues no tiene conocimiento. Pues lo primero que voy a hacer es, primero, aparte de cobrarle, decirle, mire, pues deme su DPI y cómo se llama. Aparte de eso, lo más importante es que no se acerque a ninguna oficina, ni a tramitar penales, ni a tramitar policíacos. En el Leslie nos comparte que pues por el portal del MP también se puede observar, pero miren, como abogado no me dan información por medio del portal, tiene que ser él directamente. Entonces yo lo que hago es que le digo, miren, mañana voy a ir yo, me voy a personar al MP a preguntar a la ventanilla de abogados si tiene algún proceso. Voy a ir al juzgado o a gestión penal a verificar si hay alguna causa con su nombre. Y si hay algo así, pues voy a hacer un memorial para personarme como su abogado. Ya. Y eso es lo primero que tengo que hacer. Ir a buscar la información, ¿va? Y no se sientan avergonzados. Y Manuel, qué bueno que nos fuiste honesto de decirnos que no sabía. ¿Sabes por qué? Porque ese es el objetivo de mi curso. Yo les puedo venir aquí ahorita a hablar sobre los medios fundamentales científicos de la prueba y les puedo hablar un poquito sobre lo que es las situaciones, digamos así, de cómo se da la prueba, los fundamentos científicos, pero de nada me va a servir. Ahorita voy, Karen, deme un momentito, solo termino la idea. Pero si ustedes no saben cómo apersonarse un proceso, creo que fallamos en la facultad. Si ustedes ya sacaron procesal penal y no saben apersonarse un proceso, hemos fallado como facultad. Entonces, ese, digamos, ese error lo tenemos que enmendar. Y para eso estoy en este curso. Cuando el decano me dijo, porque yo le alegué,
no crean. Yo le dije, decano, ¿por qué me puso ahí? Si a mí no me gusta dar derecho probatorio, yo soy más de informática jurídica, porque ese es mi curso de especialización por más de 10 años. Y me dijo algo, ¿te ha ido bien en la profesión? Sí. ¿Sabes procesar penal? Sí. Necesito que alguien capacitado lo dé. Y de todo el equipo de profesores, te lo voy a encomendar. Y por eso es que yo trato la manera de que ustedes tengan un poquito más, y les voy a exigir un poquito más, para que ustedes puedan saber a lo que se van a entrar. Hoy tienen que hacer un memorial. Ustedes siendo abogados, invéntense el nombre del sindicato, pero hagan su memorial a conciencia. Vayan a su Código Procesal Penal, vayan a su Código Procesal Civil Mercantil y agarren el artículo 50 del Código Procesal Civil Mercantil para poder realizar el apersonamiento. No importa que lo hagan bien o lo hagan mal, mañana lo vamos a ver. Solo hagan su tarea, háganla a conciencia. Pero qué bueno, Emanuel, que nos hayas dicho eso, porque eso es lo que me hace a mí, es ver que mis objetivos no están alejados de la realidad. Y ustedes se están formando para ser abogados. Entonces, lo primero es, primer paso, cobrar. Segundo, a mano, a máquina, a computadora. El caso es cualquier caso. Ustedes hagan un memorial donde se apersonen como abogado. La persona le dijo, mire, yo no sé nada. Yo solo sé que tengo un caso abierto. Entonces, ustedes solo hagan un memorial y invéntense los datos. ¿Ma? Entonces, primer consejo es cobrar. Segundo, pues aconsejarle al cliente, pues que no, no vaya a ningún lugar, evite salir de su casa mientras ustedes investigan. Tercero, abocarse al Ministerio Público, a la ventanilla de abogados, preguntar con el nombre de la persona si tiene algún proceso. También en el juzgado, en Centro de Gestión Penal, para ver si tiene algún proceso o causa. Y si es en el MP, pues se hace el memorial de apersonamiento. Si es en el juzgado, se hace el memorial de apersonamiento. Mañana háganlo y lo cargan a la tarea. Por eso les puse hasta mañana. Háganlo y lo suben. Mañana al azar, voy a elegir a alguien que nos va a explicar cómo lo hizo. Igual yo les voy a poner en pantalla uno de los míos. Diana, y por ahí también creo que me había pedido la palabra Karen. Sí, Diana, por favor. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Es que decía acercarse al MP, a la ventanilla de abogados o al juzgado de, ¿qué? De primera instancia. Ajá. Sí, Sí, así es ok. ustedes. Vayan primero a preguntar y después, y ya después miramos qué hacemos, ¿no? Ok. Primero, miren, pues, primero el abogado lo que tiene que hacer es ir a preguntar y ya después, ya con información, si es Pasamos el posible. control, te voy a poner la. ¿Cómo se llama, pues? Karen, Va, si no, la van a hacer llegar. por favor, Karen. Bueno, sí, gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese que a mí me surge una duda cuando nosotros hacemos este memorial de apersonamiento, es decir, bueno, yo acabo de entenderle de que puede ser dirigido al Ministerio Público o puede ser dirigido al juzgado que conoce el caso. En este caso, primero, tengo que ir a la ventanilla de abogados en el MP para establecer qué fiscalía lo lleva o irme a gestión penal para Ujú. saber qué juzgado conoce el caso. Pero no sé si así es o si tiene que ser específicamente dirigido al MP o específicamente al juzgado, porque eso sí, no sé. Pues miren, pues, si tiene caso en el MP, al MP o al juzgado, no hay problema, ¿ya? Ustedes Lick, hagan su disculpe, memorial y no importa, ustedes invéntense los datos. disculpe, Lick, no tengo manita, dijo, por eso le hablo directo.
Fíjese Mar- que yo antes de que iniciara la clase estaba analizándolo y pensaba de que de principio sería verificar la notificación porque me imagino que a la persona le pudieron haber llevado una notificación y ahí ver También, de qué juzgado llegó la notificación, ¿verdad? Para poder empezar a averiguar en principio de qué se le acusa, ¿verdad? Esa fue lo que yo había pensado antes de la clase. así es. Ujú. Sí, lo que pasa es que son varios casos, son miles de casos, ¿va? Disculpe, licenciado. Solo para Sí, corroborar, sería el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? sí, en base a ese, los que no saben hacer memoriales, en base a ese guíense, Ok. Muchas en gracias, base al 50, el Código Procesal Civil Mercantil. Y los Gracias, que ya tienen una licenciado. noción o ya tuvieron en procesal penal, eh, profesor que se los enseñó, pues háganlo con ustedes. Igual mañana lo miramos en clase. ¿Ah? Muchas ¿Alguna otra, gracias, licenciado. alguna otra duda? Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces terminamos la clase y fue un gusto, le robé unos minutos más. Gracias por la invitación a la cena y ¿cuánto cobro? Eso no se dice, Buenas pero noches. pueden consultar el arancel del colegio. Consulten el arancel del colegio y ahí pueden hacer ustedes más o menos cuánto cobran. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. feliz noche. Buenas Gracias, noches. Feliz feliz noche. Alejandro, No, tiene un buenas aviso. noches, compañeros. Buenas Compañ- noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. solamente hacer una salvedad, compañeros, hacerles una salvedad que les mandamos el grupo de WhatsApp, donde vamos a estar compartiendo material.